tuerca del clutch en el sentido de las manecillas del reloj es una rosca izquierda o contraria. Para realizar esta actividad utilice la copa de referencia F4 1ZJA54 y el sujetador del clutch referencia E6090600. Verifique la posición de las arandelas, una es de presión y la otra es plana. A continuación, retire el portadiscos y los discos del clutch. Primero retire el disco con 30 partes de fricción, una arandela de presión y una arandela plana. Retire los otros 4 discos con 45 partes de fricción y sus respectivos separadores. Retire la arandela. Retire el pin y el resorte. Tenga mucho cuidado, ya que estas piezas se pueden extraviar fácilmente por su tamaño. Utilice la palanca con el tornillo para desmontar el eje del crank. Retírelo un poco para evitar el tope y gírelo hasta eliminar la tensión del resorte interno. Retire la arandela. Retire el piñón de la bomba. Siga con el desmonte de los tornillos y la bomba de lubricación. Suelte la tuerca del patín y retírelo. Igualmente proceda con el resorte. Desmonte el eje de cambios, la estrella selectora y los 5 pines. Luego utilice el sujetador referencia F4 1AJA08 para desmontar el piñón de distribución, el buje que está detrás de él y la cadenilla. Para desmontar la cabeza de fuerza, primero debe retirar los 2 tornillos de 6 milímetros que aseguran la culata y luego debe retirar los 4 tornillos con el colector de aceite. Quite la culata con sus guías y empaque y los deslizadores de la cadenilla. Luego retiramos el cilindro y el pistón. Ponga el motor en forma horizontal para retirar los 8 tornillos pasadores de carcasa y tenga en cuenta que uno de ellos es más largo. Retire también el buje del eje de salida. Para continuar, gire el motor 180 grados y retire los 2 tornillos de la base del cilindro y otro que está ubicado en el lado de la volante. Retire la carcasa del lado derecho. Desmonte el cigüeñal y el espaciador de la carcasa del lado izquierdo. Retire el resorte del crank. Retire los pasadores de las horquillas. Estas se deben deslizar hacia los extremos. Desmonte el selector de cambios. Retire las horquillas con sus respectivos rodillos. Y por último, retire la transmisión completa. Sea muy cuidadoso con las arandelas. Diagnóstico. Realice las mediciones correspondientes de las piezas del motor y compare los datos con el manual de servicio. Las piezas deben cumplir con los siguientes parámetros. Cigüeñal. Su medida estándar es de 0.1 milímetros a 0.35 milímetros y su límite de servicio es 0.7 milímetros. Pistón. Su medida estándar es de 53.978 milímetros a 53.988 milímetros y su límite de servicio es de 53.998 milímetros. Anillos del pistón. El primer anillo tiene una medida estándar de 0.03 milímetros a 0.07 milímetros y su límite de servicio es de 0.15 milímetros. El segundo anillo tiene una medida estándar de 0.02 milímetros a 0.06 milímetros y su límite de servicio es de 0.15 milímetros. Anillos en el cilindro. La medida estándar del primer anillo es de 0.1 milímetros a 0.25 milímetros y su límite de servicio es de 0.4 milímetros.
La medida estándar del segundo anillo es de 0.25 milímetros a 0.40 milímetros y su límite de servicio es de 0.6 milímetros. Discos del clutch. La medida estándar es de 2.9 milímetros a 3.1 milímetros y su límite de servicio es de 2.7 milímetros. Separadores. La medida estándar es de 1.55 milímetros a 1.60 milímetros y su límite de servicio es de 1.54 milímetros. Cadenilla de distribución. En 20 eslabones, la medida estándar es de 127.00 milímetros a 127.48 milímetros y su límite de servicio es de 128.9 milímetros. Bomba de lubricación. La medida estándar es de 0.15 milímetros a 0.20 milímetros y su límite de servicio es de 0.25 milímetros. Ensamble. Para ensamblar el motor, se recomienda primero aplicar aire a presión por los conductos de lubricación y reemplazar los retenedores, empaques y rodamientos por unos nuevos. Una vez hecha esta limpieza, lubrique todos los rodamientos. Instale el conjunto de transmisión en la carcasa izquierda, teniendo cuidado con las arandelas. Después, instale las horquillas, sus respectivos rodillos y el selector. Verifique el correcto engranaje de los cambios. Continúe con la instalación del resorte del crank, engranando la punta de este en la perforación de la carcasa. Luego, instale el espaciador del cigüeñal en esta misma carcasa e instale el cigüeñal. Aplique Loctite 515 para sellar. Verifique las guías y cierre las carcasas. Gire el motor 180 grados para poner los pasadores de carcasa del lado izquierdo. Aplique un torque de 0.9 a 1.1 kilogramos por metro. Luego, instale en el lado derecho los otros 3 pasadores. Aplique un torque de 0.9 a 1.1 kilogramos por metro. Instale la estrella selectora con sus pines. Aplique el Loctite 242. Instale el eje de cambios y por último el patín, verificando en cada paso su correcto engranaje. Instale la bomba de aceite con sus 2 guías y empaque. Luego, el eje de crank, sin olvidar las arandelas. Ayúdese con la palanca de este sujetándola con el tornillo. Ponga el motor en posición vertical. Instale los anillos en el pistón de la siguiente manera. El primer anillo con la abertura hacia el escape. El segundo anillo y el extensor del segmento de lubricación hacia el conducto de admisión. Y los segmentos de acero del segmento de lubricación a 30 grados del escape. No olvide siempre instalar los pines de pistón y empaques nuevos. Recuerde las guías del cilindro. Aplique un poco de aceite para facilitar su montaje y evitar reventar el anillo. Instale la culata con sus guías y los deslizadores de cadenilla. El eje de levas debe ser ensamblado previamente. Ajuste los 4 tornillos centrales en cruz con un torque de 2 a 2.5 kilogramos por metro. A continuación, los 2 tornillos de 6 milímetros con un torque de 0.9 a 1.1 kilogramos por metro. Continúe con la cadenilla. Recuerde el sentido de giro y no olvide instalar el buje que va detrás del piñón de distribución. Aplique el Loctite 242 en el tornillo del piñón. La arandela que sujeta el piñón de distribución tiene un maquinado que va contra el piñón. Utilice la herramienta referencia F4 1A JA08 y un torque de 1.6 a 1.8 kilogramos por metro. Instale el tensor de cadenilla.
y un torque de 1.6 a 1.8 kilogramos por metro. Recuerde calibrar las válvulas, la de admisión a 0.05 milímetros y la de escape a 0.10 milímetros. Instale el culatín con un torque de 0.9 a 1.1 kilogramos por metro. Ponga el motor en posición horizontal para ensamblar el lado del clutch. Siga con el resorte, el pin y el piñón primario del cigüeñal. Instale la corona del clutch con su buje y sus arandelas. Luego, instale los discos del clutch en su respectivo orden. Recuerde instalar las dos arandelas en el orden adecuado. Luego, aplique el torque a la tuerca del clutch de 5 a 5.5 kilogramos por metro. Para esto, utilice el sujetador referencia E6090600 y la copa torre referencia F4-1Z JA54. Apriete en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ajuste los tornillos del porta-resortes con mucha precaución y un torque de 0.9 a 1.1 kilogramos por metro. Luego, aplique el torque a la tuerca del cigüeñal de 5 a 5.5 kilogramos por metro utilizando el bloqueador referencia F4-1AJA11. No olvide instalar el conducto de lubricación. A continuación, instale la balinera del clutch, las dos guías, el empaque y cierre la carcasa. Aplique un torque de 0.9 a 1.1 kilogramos por metro. Instale el filtro de aceite lubricando el empaque. Aplique un torque de 0.9 a 1.1 kilogramos por metro. Instale el motor de arranque con un torque de 0.9 a 1.1 kilogramos por metro. Gire el motor horizontalmente para instalar el plato de bobinas. Recuerde aplicar Loctite 242 en los tornillos. Instale el colector de aceite. Instale la volante y sosténgala con el sujetador referencia F4-1AJA09. Aplique un torque de 5 a 5.5 kilogramos por metro. Engrane el piñón grande en la volante. Continúe con la instalación de los engranajes del motor de arranque. Luego, ponga la tapa con sus guías y empaque. Aplique un torque de 0.9 a 1.1 kilogramos por metro. Instale el buje del piñón de salida. El siguiente paso es el montaje del tamiz previamente limpio. Verifique que este tenga su O-ring y aplique un torque de 0.9 a 1.1 kilogramos por metro. Instale las bujías con un torque de 1.3 a 1.5 kilogramos por metro. Luego, instale el motor en el chasis siguiendo la secuencia de apriete y torque especificado. Para finalizar, agregue la cantidad de aceite correspondiente. Para desarme del motor, 1100 ml y para cambio, 1000 ml. Por último, verifique el estado del motor utilizando el medidor de compresión. Es muy importante que realice todos los pasos con mucho cuidado para asegurar un trabajo de excelente calidad.
Sistema eléctrico y electrónico. El sistema eléctrico y electrónico es de vital importancia para el correcto funcionamiento del nuevo modelo Voyage XCD 125. Realice atentamente su conexión y diagnóstico para asegurarle al cliente un producto de excelente calidad. Para empezar, protéjase adecuadamente. Utilice los implementos de seguridad necesarios para este proceso.